22. Capítulo 22 del libro de los Proverbios, de Números, mejor dicho, Números, capítulo 22. Leamos los versículos 4 al 6. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la palabra dice de esta manera: Números 22, 4 al 6 dice de esta manera: Y dijo Moab a los ancianos de Madián: Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que llamasen, diciendo: Un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego que maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Gracias al Señor, hermanos y hermanas, por estas preciosas palabras. Estamos en la presencia de Dios, congregados bajo las fieles promesas que dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aquí estamos viendo nosotros parte de la historia del pueblo de Israel. Como usted y yo sabemos que caminaron 40 años en el desierto. Al llegar a los campos de Moab, llevaban 40 años. Les faltaba alrededor de 5 meses para entrar a la tierra prometida, aunque habían conquistado parte de la tierra de este lado del Jordán, pero les faltaba lo más grande, que era cruzar el río Jordán. Pero al llegar ahí, acamparon en los campos de Moab. Dice que el rey de Moab se dio cuenta o había escuchado de la historia de este pueblo, qué es lo que había hecho, cómo venía caminando, qué es lo que hacía en el desierto cuando el enemigo salía a su encuentro para atacarlos. Ellos siempre ganaban. Pero este rey le dio miedo, le dio temor. Y es más, hay un proverbio que dice: el impío huye sin que nadie lo persigue. Israel no tenía intenciones de atacar Moab. No tenía intenciones de atacar Moab. Ellos iban a atacar, pero Jericó. Todos los reyes orientales, siempre ellos acostumbraban a ganar las batallas por medio de lo que le llaman ellos lo oculto, a través de la mafia, a través del ocultismo, de la hechicería y todas esas cosas.
Y este rey había escuchado de un famoso llamado Balaam. Muchos piensan que Balaam era un profeta de Dios. Balaam en ninguna parte dice que es profeta de Dios. Más adelante vamos a mostrarle a través de la palabra. El Espíritu Santo habla acerca de este hombre, cuál era su camino, cuál era su intención. Dice que Balaam era un hombre que se dedicaba a la ciencia oculta, porque ganaba, era muy famoso, le pagaban. Desde el extranjero lo mandaron a llamar a Babilonia, él era de Babilonia. Tenía fama. La fama de él era de que cuando él maldecía se cumplía, cuando él bendecía se cumplía. Así dice la palabra, porque yo sé. Cuando alguien dice yo sé es porque sabe. Nadie va a afirmar algo sin saber lo que va a decir. Dice, porque yo sé, dijo el hombre. Envió los mensajeros. Dice que estos mensajeros se fueron llenos con presentes de adivinación. Llegando a ese lugar, se quedaron los mensajeros con él en su casa, pero él dijo, no sé qué voy a hacer, quédense esta noche y yo mañana les doy la noticia, a ver qué va a pasar. Dios se le apareció en sueños y le dijo, no vayas, con estos hombres no vayas, le dijo. Al amanecer dice que le dijo a los hombres, a los mensajeros, no puedo ir. Por eso muchos se confunden que es un profeta de Dios, porque él como que ofrece una obediencia, pero es una obediencia falsa. No puedo ir, no puedo traspasar la palabra de Jehová. Se regresaron. Aquel hombre envió otros mensajeros más distinguidos, con mejores presentes, con oro, plata. Pero esperen esta noche, dijo otra vez. Esperen esta noche y mañana les doy la respuesta. Y Dios le dijo, vete, le dijo. Lo que pasa es de que Dios, como Dios conoce los corazones, Dios sabía qué había en el corazón de Balaam. En otras palabras, lo que Dios le dijo, yo ya te dije que no fueras, pero si quieres vete, haz lo que quieras, es lo que quiso decir. Vete pues, pero haz lo que yo te diga. Se fue el hombre, enalbardó su asna, se fue. Pero en el camino dice la palabra que el ángel de Jehová se puso enfrente del asna en el camino. Como Balaam era tan ciego que no pudo ver al ángel de Jehová, ese ángel era Jesucristo. No pudo ver, el animal sí pudo ver al ángel. Ya sabe la historia, que comenzó a azotar a su pobre animal. Ni cuando habló el animal no se asustó. Si nos pasa a nosotros eso, yo pienso que yo me asusto. A que un animal me hable, él no se asustó. Siguió igual azotando al animal. Lo cierto es de que cuando el ángel se reveló, el hombre entendió, no sabía, no sabía que el ángel de Jehová estaba junto al camino. Entonces el ángel le dijo, si el animal no se aparte del camino, a ti te mato. Y el animal lo dejó vivo. Se fue. Lo cierto es de que siguió su camino. Al llegar a ese lugar, hermanos y hermanas, al llegar a ese lugar, exigió sacrificios. Dice que pidió a que le edificaran 7 altares.
Todo lo que él habló era una falsa obediencia porque se fue a un monte. Voy a ver si convenzo a Jehová con mi sacrificio, dijo él, se fue. Dios le dijo lo mismo, no maldigas a ese pueblo porque es un pueblo santo. Se fue a otro monte. Llegando a otro monte, lo mismo, llegó a otro monte y así. Más bien, eso sí es cierto, hizo lo que Dios le dijo, bendijo al pueblo. Pero al llegar, hermanos y hermanas, al llegar a uno de los montes más altos, vio al pueblo de Israel confiado en ese desierto. En el desierto, ¿sabe qué vio él? Leamos el verso 23, capítulo 23, mejor dicho, del mismo número, capítulo 23, versos 9 y 10. Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Aquí estamos viendo lo que este hombre dijo. No es que estas palabras salieron de sus labios o de su corazón, sino Dios puso estas palabras en sus labios. Un pueblo confiado, dijo él. Un pueblo confiado que nada le va a pasar. Aunque se levanten muchos pueblos, muchas naciones contra esta nación, contra este pueblo, a pesar de que no se ha establecido como nación, pero va a ser una nación grande y va a estar confiado. Aquí estaba profetizando el futuro de Israel como nación, una nación confiada, una nación diferente. Así como Israel, hermanos, siempre muchos países, muchas naciones llegaron a odiarlo. En esta ciudad hay un gran pueblo, hay un pueblo santo que desconocemos cuáles son las maquinaciones del enemigo para terminar con este pueblo, pero nunca podrá. Porque es un pueblo bendecido. No dudamos que el enemigo, a saber cuánto anhela derrotar a un pueblo con promesas, a un pueblo con promesas. Fíjese que un pueblo con promesa jamás será derrotado. Sabemos poco de la historia de esta asamblea, es una de las primeras, si no es la primera asamblea establecida en este país. Ha tenido luchas, ha tenido pruebas. Hemos sabido que han llegado a quedarse solamente 2 familias. Pero como la promesa de Dios es grande, es trabajo del enemigo. El trabajo del enemigo desde la oscuridad lanza sus dardos. Es que el enemigo no quiere un pueblo santo. Allá por San Francisco, California, allá es un poquito duro porque fíjese que allá hay templos satánicos. ¿Y sabe cuál es la intención de ellos? De exterminar con los cristianos.
Ese es el anhelo de ellos. Ese es el deseo de ellos. Ese es el deseo de Satanás, que un pueblo se desaparezca. Pero jamás va a lograr. Nunca va a lograr, porque nosotros, hermanos, sabemos que tenemos una promesa. Desconocemos el trabajo del enemigo que lanza desde la oscuridad. Ese trabajo que el enemigo quiere hacer. Y es más, decía un hermano allá en San Francisco, Satanás tiene sus visores también, dijo. Porque no ve que en la congregación llega gente que uno no conoce. Uno desconoce las intenciones de cada ser humano. Satanás tiene sus mensajeros, envía a ver qué hay. Inclusive sus mensajeros se visten como ángel de luz. Este hombre era como ángel de luz, Balaam era como ángel de luz. Aparentaba ser un profeta de Dios. Y es más, se enojó aquel hombre con él, el rey. ¿Por qué maldice o por qué bendices a ese pueblo? Yo te llamé, dijo. Aquel hombre comenzó a pronunciar también sus proverbios y dijo: yo vine porque me mandaste a traer. Yo no vine por mi propia cuenta, tú me mandaste a traer. Pero veamos ahora el verso 23. Veamos la promesa. 23. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. No hay agüero. ¿Qué es agüero? Hechicería. Porque eso es lo que quería el hombre. Ese era su trabajo. Porque aquel va a derrogarlo, que maldijera. Al fin pronunció, al fin dijo la verdad. Dijo la verdad. Porque contra Jacob no hay agüero, no hay hechicería. Hay creyentes que creen en eso. Dijo un hermano, dijo: yo tengo miedo, tengo problemas, tengo miedo que me hagan un trabajo de esa clase. Pero viendo por la palabra, no hay cosa, no hay agüero, no hay hechicería que valga o que pueda prevalecer o que pueda arruinar la vida de un creyente. No hay. Aquel hombre entendió, no hay, sino estará confiado como león. El 24 del mismo número, 24, 8 y 9 dice: Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerza como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y traspasará con sus saetas, se encorvará como para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que bendijeren y malditos los que te bendijeren. ¿Por qué el Espíritu Santo menciona mucho al león? El león es el animal más fuerte que hay. No conoce miedo. Y será como leona echada. ¿Quién despertará una leona? ¿Alguien se animará a despertar una leona echada? No hay.
lo que va a buscar ahí es su muerte. La despierta, la leona o el león se despierta, lo devora. Así son las fuerzas de un pueblo. Así es la confianza de un pueblo. Cuando una leona, cuando un león se echa, no tiene miedo. Sabe que cualquier animal que se le acerca, aunque esté dormido, se va. Así es el pueblo, porque está protegido. No importa quién es el enemigo que se levanta contra el pueblo. Siempre el enemigo pierde. El enemigo siempre pierde, hermanos y hermanas, nunca avanza. A este Balaam le fue mal, porque Moisés vivía todavía. Le faltaba poco para ir a la presencia del Señor. Dice que Moisés ordenó a que atacaran Madián, porque ahí se fue a refugiar ese hombre. Cuando regresó ya no se fue a su pueblo, sino fue a Madián. Pero Dios dio orden a Moisés para que atacaran ese pueblo, y allá se encontraba Balaam y murió asesinado por los israelitas. En Judas 11, el Espíritu Santo testifica contra él que su camino es perverso, que su corazón era perverso. En 2 de Pedro capítulo 2 y verso 14, ahí también testifica el Espíritu Santo contra la doctrina de este hombre. Apocalipsis 2:14 también dice que la doctrina de Balaam. Fíjese pues, ese hombre fue tan perverso, fíjese hermano, no logró con hechicería, fíjese, no logró con hechicería maldecir al pueblo, pero ¿sabe qué hizo? Fue con los madianitas. ¿Sabe qué hizo él? Fue a aconsejar a aquellas mujeres para que seduciesen al pueblo de Israel. En parte logró ventaja porque dice que cayeron 24,000 judíos en ese entonces. Pero por consejo de Balaam, dice, Balaam fue el que aconsejó a aquellas mujeres para seducir a los hijos de Israel. Pero gracias a Dios que recibió su paga. Entonces, para nosotros, hermanos, es una gran dicha de tener a ese protector. Dice que ese poderoso gigante no se duerme, no duerme. Así dijo el profeta cuando dijo, porque no dormirá el que cuida a Israel. Dios nunca duerme. Él, así como el enemigo no duerme, dice el Espíritu Santo en labios de el apóstol Pedro, que el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar, pero no logrará, jamás logrará vencer a un pueblo confiado, porque hay promesas. Leamos Primera de Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, su capítulo 15. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, su capítulo 15 y su verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, mas gracias a Dios sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
En el tiempo antiguo los hombres se hicieron fuertes, no porque eran buenos, Dios los hizo fuertes. Ganaron la victoria, no porque eran inteligentes. Ganaron las batallas, no porque eran inteligentes, sino Dios siempre estuvo con ellos, confiaron en Dios. Cuando los asirios llegaron a sitiar Judá, dice que el siervo de Eliseo se atemorizó, le dio miedo, le dio temor. Le dijo a Eliseo, ¿qué vamos a hacer? Estamos rodeados del enemigo, de los ejércitos. Es un ejército grande. Eliseo le dijo, no tengas pena. No tengas pena. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. El siervo abrió los ojos y vio que estaban rodeados de carros de fuego. Era Dios el que había mandado los ángeles para proteger a Israel. A pesar de que Israel ahorita está cortado, pero un día va a retomar ese puesto que Dios le prometió. Un día se va a cumplir la promesa que Dios le dio cuando dice, serás cabeza. Algunos dicen, hermano, si usted es un jefe en una compañía, es cabeza. Es mentira, es para Israel. Cabeza, nadie va a estar sobre Israel. Ellos van a vivir en el milenio, van a recibir la promesa, van a ser cabeza, van a vivir como reyes. Pero la promesa de nosotros hoy día es mucho mejor porque somos reyes y sacerdotes. Es por eso que el Espíritu Santo dice, mas sean dadas gracias a Dios, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Si estamos en pie hasta este día, es por la misericordia de Dios, porque Él nos ha dado la victoria. Nos ha dado las fuerzas, especialmente a este pueblo, a pesar de ser un pueblo pequeño, pero un pueblo con ánimo, un pueblo con fuerzas. Hasta aquí Dios les ha ayudado, ha estado con ellos, porque las promesas de Dios son para un pueblo fuerte, no importa el número. A veces nosotros pensamos que donde hay un pueblo más grande, ahí está el Señor. El Señor está con todo pueblo, sea grande o pequeño. Dios los guarda, Dios los protege. Es por eso que nos unimos a la acción de gracias con ellos. Están agradecidos. Sabemos que no se llevaron a efecto conferencias, pero están dando gracias a Dios por un año más de vida, un año más de existencia, un año más de victoria, porque Dios así lo ha prometido. En esta hermosa hora, gracias al Señor por sus preciosas palabras, que Él la bendiga en nuestros corazones.